Buenos días para todos y todas las y los que están conectados. Vamos a comenzar con un pequeño repaso de lo que vimos en la última clase. ¿Ya? Estábamos viendo medidas de posición. ¿Qué tiene que ver, cierto, con la unidad de estadística? Las medidas de posición van a dividir a un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. Siempre debemos asegurarnos de que los datos estén ordenados de menor a mayor y luego debemos repartir los datos según correspondan. Hola Martín, no hay problema. Habíamos visto un ejemplo sobre los datos de una prueba de admisión para una empresa y la pregunta nos decía si para postular en la empresa se debe estar sobre el 50% de los mejores puntajes de todos los que rindieron la prueba, ¿cuál es el puntaje de corte? Por lo tanto, primero debíamos ordenarlo, ¿cierto? De forma creciente. Nos quedaba de esa manera. Y luego teníamos que identificar cuál era el dato central, cuál es el dato que nos divide los puntajes en 50% de los mejores puntajes y el 50% de los peores puntajes. En este caso íbamos a ir tachando el menor y el mayor de los datos que nos quedaban hasta que nos quedara uno o dos datos en el centro. En este caso tuvimos dos datos, por lo tanto, el dato que nos divide nuestros puntajes en el 50% es el 123. Eso quiere decir que el puntaje de corte o que para postular a la empresa se debe obtener un puntaje mayor a 123. Todo esto lo estuvimos viendo el día martes. Habíamos visto los cuartiles y los percentiles, ¿cierto? Los cuartiles son los que dividen en tres valores nuestro conjunto de datos para ordenarlos en 4 partes iguales. Y vamos a tener el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, quienes iban a determinar correspondientemente el 25% de los datos, el 50% de los datos y el 75% de los datos. Y vamos a tener algo así. Acá en el cuartil número 1 iba a concentrar el 25% de los menores datos, pero también el 75% de los datos mayores. Luego íbamos a tener el Q2, que iba a concentrar el 50% de los peores, o sea, de los datos más bajos, disculpen, y el 50% de los datos más altos. Y teníamos el cuartil número 3, quien corresponde al 75% de los menores datos, pero también al 25% de los mejores datos. Y para calcular la posición donde se encuentra cada cuartil, nosotros íbamos a utilizar n por k partido en 4 o n por k partido en 100 si hablábamos de percentiles. El n corresponde a la cantidad de datos y la k iba a corresponder al numerito, al cuartil o percentil que estuviéramos ubicando, ¿ya? Si al resultar nos daba un número entero, entonces debíamos encontrar el promedio entre los datos que se ubican en esa posición y el dato siguiente. Aún no hemos visto ese caso, pero lo vamos a ver ahora. Y si resulta un número decimal, el cuartil es el dato que ocupa la posición, más 1, pero solamente en la parte entera. Ya habíamos visto este otro ejemplo, que dice que si para postular a la empresa, o sea, continuando con el ejemplo anterior, que ahora para postular a la empresa se debe estar sobre el 75% de los mejores puntajes de todos los que rindieron la prueba. ¿Cuál es el puntaje de corte? En este caso nos piden el 75% de los datos, por lo tanto, debemos encontrar el cuartil número 3. Al reemplazar en la fórmula, teníamos 13 datos. El K en este caso era 3,
lo reemplazábamos y nos daba 9,75. Al ser un número decimal, tenemos el 9 que es la parte entera, y a ese le sumamos 1, por lo tanto me queda la posición número 10. Luego debemos buscar qué número, qué puntaje en este caso, o qué dato se encuentra en la posición número 10. En este caso es el 131. Eso quiere decir que para postular a la empresa se debe obtener un puntaje superior a 131. ¿Ya? Habíamos visto los percentiles, que es exactamente lo mismo, también vimos un ejemplo, y nos faltaban los ejercicios. Habíamos hecho solo la letra A, así que voy a detener la presentación para ir a Django. Acá tenemos entonces acá tenemos lo que debemos realizar. Están ya en su libro la página 186 y el ítem número 1. Voy a hacer yo la letra B para que estén atentos y luego ustedes van a realizar la C, la D, la E y la F. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá, en la letra B, es fijarnos si los datos están ordenados de menor a mayor. En este caso tenemos 4, 6, 8, 17, 23, 43, 53 y 56. Por lo tanto, los datos sí están ordenados. Ahora debemos contarlos para saber cuál es el valor de n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8. Disculpen, que es el valor de n. Ahora vamos a calcular la posición de lo que nos están pidiendo. Nos piden el cuartil número 1. Por lo tanto, la fórmula es n por k, n por k, partido en 4, porque estamos hablando de cuartiles. Eduardo Osorio no puede entrar. Que se salga o que se conecte a través de una pestaña incógnita. A ver si es que puede entrar. De todas formas, ese es el link para que se lo envíe. Bien. Entonces, N es 8, K es 1, porque estamos hablando del cuartil 1, y esto dividido en 4. Vamos a tener entonces 8 cuartos, y 8 dividido en 4 nos da 2. Como nos quedó un número decimal, o sea, disculpen, un número entero, debemos sacar el promedio entre la posición 2 y la posición 3. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Debemos sacar el promedio de estos dos. Debemos sacar el promedio de estos dos. Por lo tanto, 6 más 8 nos da 14, y 14 dividido en 2 nos da 7. Eso quiere decir que el cuartil número 1 corresponde al 7. Bien. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, acá, en la letra A o en los ejemplos anteriores que habíamos hecho, nos daba un número decimal. En ese caso solo aumentábamos 1, pero cuando nos queda un número entero, tenemos que sacar el promedio, ¿ya?
Bien, vamos con el cuartil número 2, que es el segundo que nos están pidiendo. En este caso, vamos a tener el 8, que es el n, el 2, que es k, y partido en 4. 8 por 2 nos da 16, partido en 4, y 16 partido en 4 nos queda 4. Por lo tanto, en este caso, tenemos que sacar el promedio entre el dato 4 y el dato 5. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, debemos sacar el promedio entre 17 y 23. En este caso, ¿cuál sería el promedio entre 17 y 23? ¿17 más 23 dividido en 2? ¿Cuál sería el resultado? $20. Muy bien. 17 más 23 son 40 y 40 dividido en 2 nos da 20. Por lo tanto, el cuartil número 2 corresponde a 20. Eso quiere decir que todos los datos mayores de 20 van a corresponder al 50% de los mejores datos, ¿ya? En este caso sería el 23, 43, 53 y 56. Y nos falta el percentil 50. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el percentil 50? Veamos, a ver si logran ver lo que quiero que vean. El n en este caso es 8. Ahora nuestro percentil es 50. Pero como estamos hablando de percentil, se divide en 100, ¿ya? 8 por 50 nos da 400, y 400 partido en 100 nos da 4. ¿Por qué creen ustedes que nos da el mismo valor que el cuartil número 2? Ya, pero la razón estadística. ¿Cuál sería la razón estadística de por qué el cuartil número 2, que es 4 en este caso, es igual al percentil número 50, que también es 4? Vamos a poner aquí el tiro que esto es igual entonces al percentil. Porque ambos dividen los datos en el 50%. Recuerden que el cuartil número 2 corresponde al 50% de los menores datos o de los mayores datos, y el percentil 50 también corresponde al 50% de los datos. Recordemos que los percentiles son 99 y van de 1 en 1. El percentil 1 corresponde al 1%, el percentil 2 al 2%, el percentil 3 al 3%, y así sucesivamente hasta llegar al percentil 99, que corresponde al 99% de los datos. Entonces, el percentil 50 también corresponde al 50% de los datos. Pero algo más importante aún, recuerden que también coincide con la mediana. La mediana es el dato que divide justo a la mitad los datos, por lo tanto, la mediana es igual al cuartil número 2 y también es igual al percentil 50.
Ya todos estos datos son iguales. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? Les voy a compartir el link para que salgan a la pizarra. Ahí está el link para que ingresen por mientras. Rayen, si es que van a rayar algo, que sea aquí, si es que quieren probar si les resulta. Y mientras yo voy a estar pasando la lista, mientras ustedes se unen, ¿ya? Pudo ingresar Eduardo Osorio, qué bueno. Vamos, ya. Continuamos entonces. Bien, ¿algún voluntario que quiera hacer la letra C? Solo entró Martín y Constancia, ¿y qué pasa con los demás? Vamos, entren. Antonella, Benjamín, Catalina, Constanza, Cristian, Delia, Edgar, Eduardo, Ignacio, Juan, o sea, Jesús, Jorge, Josefa, Josefina, Catalina, María Fernanda, María Jesús, Matías, Miguel, Noemí, Renato, Sofía, Vicente. Ah, se está haciendo su desayuno, Miguel. ¿Verdad que para eso yo hago clase? Ya, si tiene que descargar algo, no, no es necesario. Martín, ya. ¿Alguno quiere resolverlo o lo resuelven en sus casas? Y me van comentando el... Ya, Martín, adelante.
resuélvalo. Primero, debemos ver si están ordenados los datos de menor a mayor. Y luego, contar para encontrar el valor de n. Y les quedó muy bonito el monito. Y luego deben encontrar la posición de cada uno de los valores. Ya, Martín, ahí está. Debe encontrar el percentil 20, el percentil 50 y el percentil 80. Ustedes vayan haciéndolo, los demás también vayan haciéndolo desde, o sea, en el libro o en su cuaderno, para que vayan aprendiendo. De esa forma van a poder ir integrando esta información en su cerebro. Ya. N igual a 9. Bien. Y los datos están ordenados de menor a mayor, efectivamente. Muy bien, Miguel. Ya, tenemos 9 por 20 partido en 100, que sería el percentil número 20. Es importante que ponga ahí percentil 20. Y eso nos da 180 partido en 100, muy bien. Igual a 1,8. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿En qué posición se encuentra el percentil número 20? Acá tenemos el 1,8, ¿cierto? Que es nuestro resultado. Correcto, María Jesús. Entonces ahora tenemos que agregarle 1 a la parte entera. En este caso tenemos 1, por lo tanto más 1, me queda 2. Eso quiere decir que el percentil 20 se encuentra en la posición número 2. Como los datos ya los tenemos ordenados de menor a mayor, la posición número 2 corresponde al 52. Correcto. Entonces el 52 es el percentil número 20. Muy bien. Vamos con el percentil 50. Si quieres lo haces acá abajito, Martín. El percentil 50. Si van teniendo alguna duda, me la van preguntando a través del chat y yo se las voy respondiendo. Bien. 9 por 50 partido en 100. 450 partido en 100. Bien. Y eso nos da 4,5. Bien.
Por lo tanto, ¿cuál es la posición que corresponde al percentil número 50? El 5. Muy bien. En este caso, el 56 corresponde al percentil número 50. ¿Se va entendiendo mejor la materia, chiquillos? ¿O aún no se entiende del todo? Eso, continúe con el percentil número 80. Nueve por 80 partido en 100. $720 partido en 100, muy bien. Y nos queda 7,2. ¿Cuál entonces sería? Ya, mucho ojo ahí con lo que está haciendo Martín. Muchas gracias, Martín. Edgar, ayer se subió la clase para que la pueda ver y hoy día ojalá también que quede sin dudas. Si tiene alguna duda, me la hace nomás Edgar. Ya. Siempre vamos a sumar un entero, o sea, uno al entero, siempre. Independiente de que sea un número menor a 5. Por lo tanto, acá que tenemos 7,2, eso es 8, porque lo estamos redondeando. Estamos agregándole 1 al entero, por lo tanto la posición 8 es el 62. El 62 corresponde al percentil número 80. ¿Ya? No es aproximar el decimal que me dé, sino que es agregarle 1 al entero. Incluso puede darme un decimal. No, pero para que quede claro y para todos, porque quizás es una pregunta, por lo menos en el otro curso que hice este ejercicio, me preguntaron si es aproximar o, eh, o agregarle 1 siempre. Me puede dar, claro, me puede dar, no sé, 6,02, por ejemplo. Aunque sea 6,02, igual se le agrega 1, siempre se le agrega 1 a la parte entera. Y esa va a ser la posición. Bien, la letra D. ¿Algún voluntario a realizar la letra D? Vayan haciéndolo en sus casas y van comentando antes de realizarlo acá en la pizarra, a menos de que Constanza quiera hacerlo. Se sienta preparada. Y Mauricio, en el libro, página 186, ítem número 1. Miss, de esta materia va a ser la última prueba que vamos a tener. Correcto. Vale. Y que la van a tener, a ver, yo creo que el día 19 de noviembre van a tener la prueba. Ya, entonces, el percentil número 10
Primero, ¿a qué posición corresponde? Solo una constancia. Solo la del teorema de Pitágoras. O sea, no, disculpen, solo las de medidas de posición. Ya, primero, disculpen, antes de ver la posición, ¿están ordenados los datos o tenemos que ordenarlos nosotros? En la letra B, ¿están ordenados o los tenemos que ordenar nosotros? Hay que ordenarlos, ¿cierto? Entonces primero los ordenamos. En este caso tenemos el 1,2. El 1,2, que es el menor de los datos, es importante ir tachándolos para que no nos falte nada ni nos sobre nada, ¿ya? Luego, ¿cuál es el dato que viene luego del 1,2? El 3,4, bien. Solo es ordenarlos de menor a mayor. Luego, ¿cuál viene? $5,6. Bien, 5,6. Luego tenemos el 7,8. Muy bien, 7,8. Luego, el 7,9. Y finalmente el 10,2. Bien. ¿Cuántos datos tenemos? Nuestro n en este caso, vamos a poner que esta es la letra D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuestro n es 6. Por lo tanto, ¿qué posición va a tener nuestro percentil 10? Háganlo ustedes y me comentan en el chat. ¿Qué posición va a tener el percentil número 10? Ese cero Yo, va a ir. yo creo que la primera, porque como se divide en 100 los perceptibles, la primera debería ser. ¿Ya? Martín está utilizando la lógica y muy bien utilizada, Martín. María Jesús dice 1. Bien, en este caso tenemos 6 por 10 partido en 100. Nos queda 60 partido en 100 y esto nos da 0,6. Por lo tanto, muy bien, queda en el número 1. Entonces, el 1,2 corresponde al percentil número 10. Bien, luego nos piden el cuartil número 3. ¿En qué posición nos queda el cuartil número 3? Si no me equivoco, si sacamos ese, también averiguamos el pertil número 75, porque van a poner la parte. Correcto, podemos acá es exactamente lo mismo. Muy bien, Martín, porque el cuartil 3 corresponde al 75% menores de los datos y el percentil 75 también al 75% de los menores datos. Por lo tanto, o sacamos el cuartil 3 o sacamos el percentil 75. De todas formas, ¿qué posición utiliza?
5, veamos. Tenemos 6 por 3 partido en 100. Va, en 4, disculpen. En 4 porque es cuartilo. 6 por 3 partido en 4. En este caso tenemos 6 por 3, 18. Y 18 partido en 4 nos da 4,5. Por lo tanto, la posición es la número 5. Entonces, ¿a qué dato corresponde el percentil? ¿A qué dato corresponde entonces el percentil número 75 o el cuartil 3? Al 7,9. Muy bien. O sea, acá en el 7,9 corresponde al percentil 75 y también al cuartil 3. Muy bien. La letra E. ¿Algún voluntario o seguimos con la misma dinámica? Ya, Martín, adelante. Comienza nomás. En este caso, ¿están ordenados los datos? Hágalo aquí, Martín. Acá, en esta parte, por favor. ¿Dónde me puedes señalar de nuevo, por favor? Acá en la donde puse la letra E. Ya. Y efectivamente no están ordenados los datos, así que los voy a tener aquí. Adelante nomás. Ahí yo les voy a estar mostrando justamente la parte que va a estar desarrollando Martín. Voy a hacer una línea acá de separación. Queda, yo lo voy a escribir aquí. 9, entonces, 11, 15, 16. Correcto. 15, 16. 17. Muy bien, Martín. 20, 24 y puso 8, pero me imagino que era 28. 20, 24 y 28. Muy bien. Ahora entonces encontremos los percentiles y cuartiles que nos están pidiendo. Percentil 10, cuartil 3 y percentil 35. Se comió el 2. Ya. Dele nomás, Martín. Utilice la pizarra. Ya. Percentil número 10.
nuevamente utilizó la misma técnica, porque ¿cuál es el valor de n? Ocho, ¿no? El valor de n. Sí, el valor de n es 8, por lo tanto, el percentil 10, que corresponde al 10% de los datos, muy bien, Martín, corresponde a la primera posición. Y si lo hacemos, si lo multiplicamos, serían 8 por 10 dividido en 100, lo que me queda 0,8, por lo tanto, efectivamente, me queda en la posición número 1. El cuartil número 3, entonces, ¿cómo nos queda? Ocho por 3 partido en Esa es la 4. fórmula, ¿cierto? Sí, correcto. 8 por Ya, 3 partido en 4. entonces 8 por 3. Ay, qué mal. 24 partido en 4 igual a 6. Entonces igual a 6. ¿Qué ocurría ahí cuando nos daba un número entero? Se estimaba entre los que estaban en la posición, ¿o no? Adelante, entonces. Entre esos dos, correcto. Entre el 20 y el 24 tendremos que sacar el promedio para encontrar el cuartil 3. $22, correcto. Muy bien. Y nos faltaría el percentil 35. Ocho por 35 partido en 100, muy bien. Eso le da igual 280, muy bien.
Muy bien, te queda 2,8 y eso sería la posición número 3. Y le voy a agregar el 1. Ahí, queda 11. Y por lo tanto, el número 15 va a corresponder al percentil número 35. Muy bien, Martín, muchas gracias. ¿Dudas? Edgar, por ejemplo, que había dicho que no estaba tan... ¿Le quedan dudas, Edgar? Lo vamos a dejar hasta aquí. La letra F va a quedar de tarea. Si ustedes quieren, me pueden enviar un mail o algún comentario privado comentándome cómo les quedó el cálculo de U igual a 1, P12 y P92 de la letra F. Solo si ustedes quieren. Y nos vemos el próximo martes. Espero que les haya gustado la clase desde mi balcón. Vamos a ver dónde nos encontramos el próximo martes. Que estén muy bien. Chao, chao.